Sí, sin duda, el campo está en una grave crisis, atraviesa una grave crisis ya desde hace muchos años. Tal vez una crisis diferente a la que vivió España en el año 2008, que vivió prácticamente el mundo, porque fue una crisis también global, la crisis financiera y demás. La crisis del campo es tal vez algo diferente, porque es una crisis de falta de rentabilidad por este desequilibrio de la cadena agroalimentaria al que hacía referencia antes. Los alimentos deben ser valorados en su justa medida, son bienes básicos para una sociedad y deben ser protegidos y valorados. No deben ser nunca objeto de promociones abusivas, de ofertas totalmente a la baja, que lo que hacen al final es destruir el valor del producto en la cadena y cierran explotaciones. Si se cierran las explotaciones, los agricultores, un agricultor que abandona, es muy difícil que sea sustituido por otro. Entonces, sin duda, el campo está en crisis. Los pequeños agricultores son muy vulnerables porque su economía depende directamente de la venta de sus productos. No son empresas que tengan inversiones diversificadas en otros sectores o que puedan tener otra cosa distinta y si me va mal esto, pues me dedico a esto otro. No, normalmente los pequeños agricultores son productores que trabajan en sus propias tierras, con alguna tierra a lo mejor arrendada, pero prácticamente su propia tierra, y que su economía depende directamente de su trabajo y de su explotación. Por eso son los más vulnerables. No es, está claro que ante una situación de crisis, el pequeño es el que, bueno, pues afronta mayores peligros. Entonces, por eso creemos que debe tener especial ayuda, deben ser especialmente protegidos, porque además los más pequeños son los más sostenibles. Pues tiene una presencia muy grande, muy amplia y sobre todo en algunos sectores como es la fruta. En el caso de la fruta, las prácticas habituales ya desde hace más de 10 años es que los agricultores entregan su producción a un intermediario, entregan la fruta una vez es recogida, la entregan a un intermediario, una central de compras y estas empresas lo venden a su vez el producto, lo mueven, lo exportan, lo importan, hacen lo que tengan que hacer con ello y una vez ellos obtienen su beneficio, descuentan sus gastos y al agricultor le dan el resto. Entonces es así de sencillo. El agricultor, al no fijar el precio de su producto, se ve, por un lado, presionado por sus intermediarios, a quien él vende, y por otro lado presionado por sus costes, lo que él tiene que comprar, costes laborales, el gasoil, la energía, costes de su explotación, los fitosanitarios, todos los productos que tiene que utilizar. Entonces ahí está entre la espada y la pared, de un lado de la cadena y del otro. Con lo cual es algo que se produce no porque los agricultores quieran, ni muchísimo menos, como es lógico, sino porque les obligan a que eso ocurra. Por eso, este nuevo Real Decreto que obliga a que siempre haya un contrato, puede ser la solución. Si hay un contrato, en ese contrato se determina el precio, a partir de ahí ya el resto de los eslabones de la cadena irán poniendo su margen, pero no será el que pierda el agricultor o el ganadero. Muy frecuente, tremendamente frecuente, sobre todo, como te digo, por sectores, pues tal vez ya en el sector, por ejemplo, de la leche, es un sector que ha avanzado un poco más, porque el contrato ahí se impuso un poquito antes y ha sido un sector un poco pionero en esto, pero bueno, sí, los ganaderos de lácteos siguen en muchas ocasiones teniendo unos costes enormes, mayores que el precio que perciben, porque los contratos no son todo lo buenos que deberían, pero se produce en otros sectores de una forma absolutamente masiva, masiva. El sector de la fruta este año, pocos agricultores han obtenido un verdadero beneficio. La mayoría de ellos han entregado su producto y han terminado obteniendo una renta negativa. Claro, pues depende mucho de cada sector. No todos los sectores son iguales, evidentemente. Pero por poner, por ejemplo, el ejemplo de la fruta, que es un sector muy importante para España, en el caso de la fruta, los agricultores prácticamente el producto está terminado. La fruta sale en cajas y sale pues directamente como luego llega a los consumidores. Entonces, que haya un primer intermediario, de ese intermediario un transportista, de ese transportista otro intermediario, luego llegue a Mercamadrid, de Mercamadrid o del Merca o de la central de compras de la gran distribución, ya pase al supermercado. Es decir, son demasiados pasos muchas veces, demasiados intermediarios, los que al final están encareciendo todo eso. ¿Eso a qué se debe? Pues muchas veces a una falta de transparencia. No se sabe qué es lo que ocurre con esos productos muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces tiene que haber más transparencia y tiene que haber una cadena alimentaria más simplificada, más sencilla. Al fin y al cabo, acercar el campo a los consumidores, para que no se produzca entre medias pues todo ese encarecimiento. Bueno, pues eso también depende. Está claro que no podemos hablar de una fórmula igual siempre, pero sí está claro que los operadores, y probablemente si hablamos de Mercamadrid, probablemente sea
Entendedme, sea el mejor sistema o el sistema más transparente, más virtuoso, porque al final lo que pasa en la red de mercas, en el sistema pues público, por así decir, de bueno pues de estos espacios en los que los mayoristas desempeñan su actividad, los mercas no dejan de ser lugares donde se desempeña una actividad económica y realmente las mercas no intervienen en esa actividad más allá de poner un poco el espacio, ¿no? Poner el lugar físico donde se produce esos intercambios comerciales. Ese proceso tal vez sea el más transparente. Entonces, el problema, a nuestro modo de ver, está más bien en el funcionamiento de la gran distribución. Estamos hablando de enormes compradores. Veíamos, por ejemplo, esta semana la presentación de resultados de la mayor empresa de la gran distribución de este país, que controla el 26% de los alimentos que se venden en España. El 26%. Es innegable que si tú controlas el 26% de un mercado, tienes una capacidad enorme para fijar esos precios y para tú quedarte tu margen, el que tú consideras necesario para ti, y bueno, luego hacia abajo lo que pase, pues tú un poco lavarte las manos, ¿no? Entonces es lo que vemos que ocurre en la cadena agroalimentaria. No es tanto decir cuánto gana el agricultor, cuánto no gana. El agricultor en la mayoría de los casos gana un porcentaje ínfimo, porcentaje en el que todos estos operadores van detrayendo lo que ellos necesitan para sufragar su actividad, y al agricultor si le queda algo bien y si no, pues también. Entonces, más que poneros un ejemplo concreto de esto, el agricultor saca tanto, es un porcentaje muy bajo, y sobre todo los procesos. Nosotros de TUP hacemos una llamada a la responsabilidad, sobre todo de la gran distribución, más que de los mercas, que en muchas ocasiones pues es más bien el pequeño frutero, el pequeño detallista, el que acude ahí, y muchas veces es un proceso mucho más directo.